Le invito a que salga de su lugar, salude a 2 o 3 personas y les dé la bienvenida en esta tarde a la casa del Señor. Siempre es un gusto, hermanos, dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Siempre nos da gusto verlos y que estén acompañándonos una vez más. Extrañamos a los hermanos que no pueden estar con nosotros, pero vamos a gozar con los que estamos aquí. Parece ser que hay algunos problemas con el sonido, ¿verdad? Esperemos que no nos interrumpa tanto y que podamos en esta tarde, amén, exponer el mensaje de la palabra de Dios que Él ha puesto en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Y si usted está listo, hermano, con esa sonrisa que tiene en su rostro y con esa alegría, invitarlo a que abra su Biblia. Vamos a estar leyendo en el libro de Primera de Samuel 17, del verso 41 al 47. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 41 y 47. Y cuando hablamos, hermanos, sobre la historia de David y Goliat, es una historia muy popular, muy conocida en todos los ámbitos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Todos conocen la historia de esta batalla entre David y Goliat. Pero vamos a ver, porque yo estoy seguro que en esta tarde Dios va a hablar a nuestras vidas una vez más. Si es que usted ya ha escuchado el mensaje, un mensaje acerca del enfrentamiento entre David y aquel filisteo, aquel paladín. Amén, pero yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas en esta tarde. Amén, ¿cuántos dicen amén? ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer Primera de Samuel 17, 41 en adelante. Dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas conmigo con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y aún David añadió, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Pero espérense, vamos a leer la última parte que dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Diga conmigo, de Jehová es la batalla. Alabado sea el nombre del Señor. Levante su mano una vez más. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Danos un corazón entendido a tu palabra, Señor, que lo que decirnos en este día, que lo podamos recibir no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Padre, tú tienes una palabra para alguien en esta tarde, para alguien que nos esté escuchando, para alguien que está oyendo este mensaje. Tú tienes una palabra, Señor, de aliento, de esperanza. Señor, que tu palabra fluya en esta tarde con libertad, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y puede ocupar su lugar, hermano, por unos momentos. Y yo quiero hablarles bajo el tema del Señor es la batalla. Del Señor es la batalla. Amén. Del Señor es la batalla. Y antes que nada,
quiero mencionar la escritura ya en segunda de Timoteo, que dice que toda escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios siempre va a venir a nuestras vidas con un propósito, hermanos, con un propósito de instruirnos, ya sea de corregirnos, ya sea de traer ánimo, ya sea de traer aliento, pero todo es con el fin de prepararnos, amén, de capacitarnos para toda buena obra, para que estemos preparados. Así que preste atención, hermano, abra su oído y escuche lo que el Señor quiere compartir con usted en esta tarde, amén. Y lo primero que quiero decir, hermanos, es que como hijos de Dios debemos de entender que siempre en la vida vamos a tener luchas, siempre en la vida vamos a tener batallas, siempre va a haber ocasiones que vamos a tener que enfrentarnos a algún gigante, a alguna dificultad. Siempre en nuestra vida, hermanos, van a surgir esos momentos difíciles, esos momentos donde nos sentimos acorralados, donde nos sentimos quizá con miedo, con temor de qué es lo que acontecerá. Y las batallas, hermano, para cada quien son diferentes. Las luchas, hermano, que cada uno de nosotros tenemos que pelear todos los días son distintas. Existen, y yo quiero hablarte de algunas de ellas. Algunos estamos peleando quizá alguna batalla espiritual. ¿Qué es una batalla espiritual? Bueno, la palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios capítulo 6 verso 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las luchas espirituales, amado hermano, a las cuales nos enfrentamos todos los días, son aquellas batallas invisibles que quizá muchas veces no las podemos ver, no las podemos discernir, porque son luchas espirituales. Creemos que estamos peleando crees que estás peleando con tu hija o con tu hijo o con tu esposa o con tu esposa, pero hermano, a veces es una batalla espiritual y con el que hay que pelear, y esas batallas se pelean doblando rodillas y clamando a Dios, hermano, porque son batallas espirituales que solamente vamos a poder lograr vencer bajo el poder del Espíritu Santo de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Tenemos que saber cómo discernir las batallas espirituales cuando llegan a nuestra vida. Hay muchos padres que tienen tiempo orando por su hijo, por su hija, para que vengan los caminos, y quizá le hablan de alguna otra manera, pero el hijo quizá no escucha, o la hija quizá no entiende, hermano. Hay que no solamente decirles a ellos, pero hay que también clamar a Dios, y hay que doblar rodillas, y hay que interceder, hermano, porque Dios puede hacer mucho más de lo que tú y yo podamos hacer. Y si nosotros no vamos a lograr que nadie cambie, pero Dios sí puede lograr cambiar un corazón y transformar vidas. Es una batalla, es una lucha espiritual, mi amado hermano. Hay otro tipo de batallas también, una batalla que peleamos todos los días que salimos de nuestra casa, todos los días, las batallas contra el mundo. Dice la palabra de Dios en 1 San Juan capítulo 2 verso 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. El mundo y sus deseos, hermano, van a estar ahí a la orden del día, y se te van a poner enfrente, se van a querer atravesar en tu camino. Por eso, hermano, es necesario que tú sepas pelear estas batallas, hermano, y que sepamos que
todo lo que el mundo hay, todo lo que el mundo ofrece, la fama, las riquezas, la vanagloria, la vanidad, todo es pasajero, hermano. Solamente una cosa es permanente, el Señor y su palabra, porque pasarán los cielos y pasará también la tierra, pero la palabra de Dios, esa, hermano, permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Aún mucho tiempo después de que nosotros hayamos pasado de esta vida, la palabra de Dios seguirá siendo firme. Mucho antes de que nosotros naciéramos, la palabra de Dios ya existía, porque en el principio era la palabra y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice la palabra ya en el libro de San Juan. Ese es otro tipo. Entonces tenemos las batallas espirituales, tenemos las batallas contra el mundo, también tenemos las batallas, ¿sabe con quién? Tenga mucho cuidado, con el enemigo de nuestras almas. ¿Sí sabe usted quién es el enemigo de nuestras almas, verdad? Bueno, por si usted no lo sabe, allá en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10, dice que el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Pero Jesús hace una pausa y dice: pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. Eso quiere decir que el ladrón, hermano, viene a robar, viene a matar y viene a destruir nuestras vidas. Muchas veces cuando nos miramos a una persona tirada a los vicios de este mundo, tirado al alcohol, tirado a las drogas, hermano, tirado y perdido, sin fe y sin esperanza, es porque el enemigo ha venido a robar su gozo, ha venido a matar, a destruir su vida. Pero la buena noticia es que el Señor dijo: yo he venido no para matar, no para destruir, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Alguien glorifique el nombre del Señor en esta tarde. Dije, alguien glorifique el nombre del Señor. También dice otra escritura que el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo anda en busca de alguien que se encuentre medio dormido, alguien que se encuentre medio débil en las cosas de Dios, hablando espiritualmente. Y no anda con juegos, hermano, porque cuando él se lo encuentre, dice, no va a tener compasión de él, sino que lo va a devorar. Jesús mismo tuvo un enfrentamiento con el enemigo allá en el desierto. En el capítulo 4 del Evangelio de Mateo nos dice que Jesús mismo se enfrentó contra Satanás, pero él lo pudo vencer a través de la palabra. Porque cuando el enemigo venía y lo tentaba, diciéndole: si tú verdaderamente eres hijo de Dios, ¿por qué no dices que estas piedras se conviertan en pan? Y el Señor le responde: porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Principio, amado hermano, que nosotros debemos de entender y de tener presente en nuestros corazones, hermano, que la comida, hermano, no es de mucho provecho. Sea tu almuerzo, un almuerzo sencillo de $10, o pagues $100 por un manjar, la comida al final del día, hermano, te va a hacer el mismo provecho. Pero la comida pasa, hermano, pero lo que no pasa es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo, el Señor nos ha dado vida nueva a través de su palabra. Hemos venido al conocimiento de la palabra de Dios y al propósito que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Pero también existe otro tipo de batallas. Hablamos batallas espirituales, batallas en contra del mundo, batallas contra el enemigo de nuestras almas. Pero ¿qué hay de aquellas batallas que luchamos contra nosotros mismos? ¿Qué hay de aquellas batallas, hermano, que no están fuera, no son exteriores, no son espirituales, sino que están dentro de nosotros? Están en nuestro corazón y están en nuestra mente. Posiblemente pudiéramos decir que esas luchas o que esas batallas que hay en nuestro interior pudieran ser unas más de las más difíciles de las que nosotros nos podamos enfrentar.
Pero la Escritura nos dice en 2 de Corintios capítulo 10, 4 en adelante, que las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruyendo argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Muchos, hermanos, están peleando batallas aquí en su mente. Muchos están peleando batallas en su corazón. Y a veces, aunque estén rodeados de mucha gente, los que están alrededor muchas veces ni cuenta se dan de las palabras, de las batallas que tú estás luchando dentro de tu interior. Hay gente, hermano, que sufre de angustia, que sufre de preocupaciones. Hay mucha gente que hoy en día sufre de ansiedad. La ansiedad es una enfermedad real y es crónica, hermano, mucho más severa de lo que tú y yo nos podamos imaginar. Una ansiedad es una pasión excesiva, intensa, un temor sobre cosas sencillas y cotidianas. La ansiedad acelera el corazón y la respiración, produciendo así ataques de pánico. Un promedio en una encuesta en el que se hizo en el 2019, se dice que hay aproximadamente 265 millones de personas en el mundo sufriendo de ansiedad. Entre nosotros puede haber alguien que esté sufriendo de ansiedad y nosotros no nos damos cuenta. Es, hermano, una de las peores enfermedades mentales que puede pasar una persona, porque muchas veces se preocupa, se angustia y muchas veces no entiende ni sabe por qué. Muchas veces se le ve el sueño y a las horas de la madrugada se encuentra con mucha ansiedad y con mucha desesperación y no sabe la razón, no sabe cuál es el motivo. Es terrible, hermano, las personas que luchan con ese tipo de batallas. La depresión también es otra enfermedad mental, es otra enfermedad que mucha gente, hermano, lo desalienta, lo desanima, no quiere saber nada, no quiere saber de nadie, no quiere que nadie se le acerque. Y hay otras tantas, hermano, esas luchas, esas batallas, hermano, son en nuestro interior. Pero si algo en esta tarde podemos aprender, si hay algo que podamos entender en esta tarde, es que el Señor nos hace la invitación a cada uno de nosotros a que vengamos a Él y traigamos nuestras cargas, a que vengamos a Él y entreguemos a Él nuestro corazón. Él se va a hacer cargo de sanar nuestras heridas. Él se va a hacer cargo, hermano, de borrar cualquier cosa que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, cualquier pensamiento. Dios se va a hacer cargo si tú pones tu confianza en Él y te rindes a Él con todo tu corazón y con toda tu mente. Pero volviendo, amados hermanos, a la historia de David y de Goliat, podemos ver la forma como David usó lo que él conocía para poder vencer a aquel gigante, para poder enfrentarse con aquel filisteo. Y la palabra de Dios nos dice, ahí regresando a 1 de Samuel, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y tenía altura de 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Si usted se lo pudiera imaginar a un hombre de aproximadamente 9 pies de altura, cubierto de hierro, con una armadura, hermano, que ni usted ni yo pudiéramos cargar. ¿Quién no se iba a intimidar ante tal hombre, ante tal sujeto? Me pregunto yo, ¿quién no se iba a sentir atemorizado ante un enemigo de esa estatura, de ese tamaño y cubierto de acero de pies a cabeza? Y se paró, dice, y dio voces. Imagínense si su apariencia estaba
ponía a todos a temblar. Imagínense la voz. Yo me imagino que cuando él hablaba hacía que la tierra se estremeciera, porque cuando él hablaba todos se escondían. Y daba voces diciendo: ¿para qué se han puesto en orden de batalla? Diciéndole a los israelitas: ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogen entre vosotros un hombre que venga a mí, y si él pudiere conmigo y me venciere, dice, nosotros los filisteos seremos vuestros siervos. Pero si yo puedo más que él y yo lo venciere, vosotros, dice, seréis nuestros siervos y nos van a servir. Y añadió hoy el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y se estremecieron, dice la palabra. Tuvieron gran temor ante la amenaza. Imagínense, hermano, dice la palabra de Dios, que por 40 días salía en la mañana y luego en la tarde volvía a salir, soltando esta amenaza contra los israelitas. Por 40 días, 80 veces tuvieron que escuchar esa amenaza. Hermano, yo pienso que de la primera 2, 3 veces ya con eso era suficiente, pero 80 veces escuchando la misma amenaza. Imagínese usted, ya los tenía todos bien traumados, ya los tenía todos bien atemorizados, con miedo, con temor por sus vidas. Nadie, hermano, se atrevía a enfrentarse a aquel paladín. Nadie se atrevía a enfrentarse a aquel hombre, a aquel Goliat que los estaba retando y que con palabras los intimidaba. En inglés la palabra miedo o temor es fear. Fear. Y una definición de estas palabras: fear is false evidence appearing real. El miedo o el temor es una falsa evidencia con apariencia real. Déjeme se lo repito. Miedo es una falsa evidencia con apariencia real. False evidence appearing real. Algo que parece real pero que en realidad no lo es. Entonces, en este cuadro, hermano, tenemos a un rey Saúl atemorizado y a un pueblo paralizado por las palabras de aquel hombre. Amén. Se les olvidó lo que la palabra de Dios decía, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Era el pueblo de Dios, hermano. Dios a Israel le había dado muchas batallas desde que salieron de Egipto. Ellos habían visto la mano de Dios trabajar a favor de ellos, librarlos de muchos de sus enemigos. No iba a ser Dios lo mismo contra este filisteo que se los estaba retando. Les olvidó, hermanos, lo que Dios había hecho con ellos. Pero sabe una cosa, hermano, cuando David viene a la guerra, porque dice que sus 3 hermanos mayores habían ido a la batalla y David era el más pequeño. David era el menor de sus hermanos. Él se había quedado en la casa cuidando las ovejas de su padre. A él no lo habían invitado, no lo habían considerado como alguien que pudiera pelear en una batalla. Él tuvo que quedarse a cuidar las ovejas mientras sus hermanos mayores estaban peleando la batalla. Pero un día su papá le dijo: ve y revisa cuál es el estado de tus hermanos. Ve y tráeme noticias, cómo están tus hermanos en la batalla, si están bien o están mal, si aún viven o han muerto. Y dice que les preparó un almuerzo para que les llevara. Yo creo que si fuera de El Salvador le envió sus usas para que le llevara de almuerzo. Si era mexicano, pues le llevó unas tortas, ¿verdad? Y si era de Honduras, pues sin lugar a dudas sus baleadas llevaba. O si era de Guatemala, pues un pipián de perdido. Pero él fue, hermano, obedeciendo a su padre, a llevarle la comida, para llevarle almuerzo y para ver cuál era el estado de sus hermanos allá en medio de la batalla.
Tenemos a un rey, hermano, atemorizado y acobardado. Y tenemos a un pequeño joven llamado David. Algo curioso todavía por ver lo que estaba sucediendo. Y cuando llegó David y miró aquella escena, lo primero que vio fue aquel hombre, aquel gigante, salir y lanzar nuevamente sus amenazas. Y por curiosidad lo primero que pregunta: oye, ¿y qué van a dar al que venciera al gigante? Porque por ahí se había escuchado la noticia que aquel valiente que se atreviera a enfrentar al gigante, hermano, lo iban a dar muchas riquezas, le iban a dar la hija del rey. Y no solamente eso, ya no iba a pagar impuestos ni él ni su familia de por vida, por mandato del rey. Entonces David estaba algo curioso por aquella recompensa también, de que le iban a dar a aquel hombre que pudiera quitar el oprobio de Israel. Y aún añadió David diciendo: porque ¿quién es este filisteo incircunciso que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Pero cuando su hermano mayor miró y se dio cuenta que había venido a la batalla, dice que se molestó mucho y le dijo: yo sé, yo te conozco, que te has venido para ver la batalla, te has venido para ver lo que sucede acá. Y estaba molesto porque David estaba ahí. Pero la palabra de Dios dice que David se apartó de él. No, hermano, lo había menospreciado. Su hermano lo había tenido en poco y le dijo: yo sé que por malicia has venido aquí para ver lo que está sucediendo en esta batalla. Pero David, dice, se apartó de él. Y se le había olvidado, hermano, a Eliab, el hermano de David, que la unción estaba sobre su hermano, que David había sido ungido por Samuel para ser el próximo rey de Israel en lugar de Saúl. Se le olvidó, hermano, que David tenía la unción de Dios y que aunque él lo mirara pequeño y a que él lo mirara así como que no podía hacer gran cosa, pero David tenía la unción de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando Dios te escoge, hermano, cuando Dios pone tu unción sobre tu vida, no importa cómo los demás te vean. Quizás los demás te vean y te menosprecien o te vean como que eres poca cosa delante de sus ojos, pero si tú tienes la unción de Dios y si Dios te ha escogido a ti y si Dios ha puesto su Espíritu Santo sobre tu vida, que tengan cuidado, hermanos, los que están alrededor de ti, porque hay un poder y hay una unción sobre tu vida sobrenatural, como la había en la vida de este joven David. Y cuando David va al rey y les dice, se presenta y le dice: no desmaye su corazón a causa de él, porque tu siervo va a pelear contra aquel filisteo y lo va a vencer. ¿Qué cree usted que pensó el rey cuando miró a aquel joven? Diciendo: si tenía todo un ejército de hombres preparados, de hombres valientes, nadie se atrevió a enfrentarlo contra más un joven que no tenía experiencia en la guerra, nunca había estado en una batalla, nadie lo conocía, nadie sabía quién era. Y lo menospreció nuevamente. Y le dijo: tú no vas a poder pelear con él, porque él es un guerrero desde su juventud. Él ha peleado muchas batallas, él ha matado mucha gente. Tú no podrás ir en contra de él. Pero David le dijo: no, dice, yo voy a pelear con él y lo voy a vencer, dice, porque cuando cuidaba las ovejas de mi padre, decía, y venía un león o venía un oso y quería tomar una oveja de mi padre, dice, yo me levantaba, dice, y se las arrebataba. Y si aquel león o aquel oso se levantaba en contra de mí, dice, yo lo tomaba de la quijada y lo mataba. Fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque el Señor es el que está conmigo, porque el Señor es el que me da la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Me gusta la actitud de David, hermano, porque muchos con el primer menosprecio ya se hubieran hecho a un lado.
ya se hubieran sentido de menos, ya hubieran dicho: aquí nadie me quiere, aquí nadie me recibe, no creen que yo pueda hacer algo, mejor me voy y me encierro en mi casa, allá en una esquina donde nadie me vea, ahí voy a llorar mi vida. Pero no David, a pesar de su corta edad, a pesar de su inexperiencia, él sabía quién era su Dios. Él sabía en quién había puesto su confianza. Por eso cuando David escribió el Salmo 27, él decía esas palabras: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, todos mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, yo no sé si aquí hay alguien como David. Dije, yo no sé si aquí hay alguien que diga: oh, yo sé quién he puesto mi confianza. Por muy fuerte que esté la lucha, por muy grande que esté el gigante, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, que pelea tu batalla. Pero cuando aquel filisteo miró quién iba a pelear en contra de él, dijo: ¿qué es esto? Dice que le tuvo en poco porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Aquel filisteo: esto es lo que viene a pelear contra mí. No, este está para las novelas, vayan y pónganlo allá en una novela o algo. Este no está para una batalla. Y cuando aquel filisteo maldijo a David por sus dioses, ahí firmó su sentencia. Fue el peor error que pudo haber cometido. Contra David le pudo haber dicho lo que quería, no importa. Pero cuando maldijo el Dios de David, ahí, hermano, se dio cuenta que se metió en problemas y que le quedaban pocos minutos de vida. Porque ya no solamente se estaba metiendo con un joven o con un ejército, sino que se había metido con el Dios de Israel, el Dios que creó los cielos, el Dios que creó la tierra y todas las cosas que en él hay. Y le dice David: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Tú vienes a mí con todas tus armas. Yo solo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, a quien tú has provocado. Y después añadió: el Señor te va a entregar hoy en mis manos. Le dio la descripción de cómo lo iba a terminar. Le dijo: te voy a cortar la cabeza y voy a dar el cuerpo de todos los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo. Toda la tierra sabrá hoy que aquí hay Dios en Israel y que Dios es el que libra, porque la batalla no es mía, la batalla tampoco es tuya, la batalla es del la batalla es del Señor. Solamente tomó 5 piedras, las puso en su saco pastoril, agarró su honda. Alguien tiene que agarrar la honda en esta tarde. Agarró su honda, y cuando aquel gigante se lo dejó venir enfurecido como un toro bravo para terminarlo y aniquilarlo, David tomó una piedra, agarró su honda y le empezó a dar vueltas, y le empezó a dar vueltas, y aquel gigante se acercaba, y aquel
gigante se acercaba y David agarró su onda cuando lo tenía. Muchos lo veían tan grande que le tenían miedo. David lo miró tan grande que dijo: está tan grande que no le puedo fallar. Y agarró la onda, hermano, y cuando el gigante estaba cerca, le lanzó la piedra. Aquella piedra, hermano, se le atravesó en la frente, y aquel filisteo incircunciso, aquel gigante, hermano, cayó hacia atrás. David corrió hacia donde él estaba y con su misma espada se la sacó y le cortó la cabeza como se lo había dicho. Yo no sé cuál sea tu gigante, hermano, que tú estás viendo. Yo no sé cuál sea el filisteo que te ha estado intimidando, que te tiene arrinconado, atemorizado. Pero quiero decirte en esta tarde que la batalla no es tuya. La batalla no es tuya. La batalla es del Señor. Él es el que está peleando por ti. Si tú crees con todo tu corazón, si tú confías con todas tus fuerzas y dices al gigante: oh, tú vienes a mí con todo que tú, yo solo vengo a ti. Nombre que está por encima de todo nombre, en el nombre en el cual toda rodilla se dobla, de lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Ese nombre tiene poder. Alguien tiene que creerlo hoy. Alguien póngase de pie en esta tarde. No sé cuál sea tu pelea que tú estás peleando en este momento. Quizá es una enfermedad, quizá, hermano, tu gigante, tu batalla te ha tenido atemorizado mucho tiempo. Pero es hora de que tú conozcas, de que el gigante conozca quién es tu Dios, en quién has puesto tu confianza. Te miran joven, te miran experto, te miran como que no vales nada. ¿Qué puede hacer este? Oh, pero Dios, la unción de Dios hoy viene sobre tu vida. Que la unción de Dios, el Espíritu Santo, hoy viene, my God, hoy viene sobre tu vida, como vino sobre David. La unción de Dios viene sobre ti. Alguien crea esta tarde, alguien recíbalo. Ahí está la unción, ahí está la unción. Levántate en el nombre del Señor, levántate y pelea, levántate y pelea esa batalla. La batalla, pelea, no te rindas, pelea por tu matrimonio, pelea por tus hijos, pelea, pelea, no te des por vencido.
presencia.